Buenas noches a todos. Me gustaría contar esta historia sin revelar mi nombre real, así que solo llámenme Mateo. Hasta el día de hoy sigo teniendo pesadillas con lo que viví aquella vez. Todo pasó cuando conseguí un trabajo como vigilante nocturno en un edificio en la Ciudad de México, cerca de Paseo de la Reforma. Era un edificio elegante, 5 pisos, oficinas de lujo, pero durante la noche quedaba prácticamente vacío. Me contrataron con una condición muy extraña. Nunca debía subir al 5º piso. Mi jefe, el señor Mendieta, fue muy claro cuando me explicó las reglas. Ese piso está cerrado y nadie tiene permitido entrar. Solo el dueño lo usa. Si escuchas algo, ignóralo. ¿Entendido? Asentí sin hacer preguntas, aunque en el fondo me pareció raro. ¿Por qué prohibir un piso entero? Pero bueno, mientras me pagaran bien, no me importaba. La primera noche transcurrió tranquila. Me quedé en recepción, viendo las cámaras, haciendo mis rondas en los otros pisos. Pero a las 3 de la mañana, todo cambió. Escuché golpes secos desde arriba, golpes fuertes, desesperados. Me quedé helado. ¿Alguien estaba ahí? Intenté ignorarlo. Me repetí a mí mismo que seguro era la tubería, el viento, cualquier cosa. Pero entonces, los golpes se hicieron más intensos. Tomé la linterna y caminé hacia la escalera. Subí despacio, sintiendo cómo la piel se me erizaba. Cuando llegué al 4º piso, el ruido paró. Respiré profundo y miré hacia arriba. Solo quedaban unos escalones más para llegar al 5º piso. El silencio era total. Me acerqué despacio, sintiendo el corazón en la garganta. Ahí estaba la puerta prohibida. Era de metal, robusta, y cerrada con 3 cerrojos gruesos y un candado industrial. En ese momento, escuché algo que me hizo congelarme. Toc, toc. 2 golpes desde el otro lado. Di un paso atrás, sintiendo el sudor frío en la espalda. ¿Alguien estaba atrapado ahí? Me acerqué más, tragué saliva y pregunté, ¿hay alguien ahí? El silencio fue insoportable. Entonces lo escuché. Toc, toc. 2 golpes otra vez. No lo pensé 2 veces. Corrí escaleras abajo. Cuando llegué a recepción, mi radio sonó. Era el señor Mendieta. Mateo, baja de inmediato. Te dije que no subieras. Me quedé helado. ¿Cómo lo sabía? El dueño te está viendo por las cámaras, dijo con furia. Si no quieres problemas, baja ya. Bajé de inmediato, pero mi cabeza ya no podía pensar en otra cosa. ¿Quién estaba en el 5º piso? ¿Por qué el dueño no quería que nadie subiera? Sabía que me estaba metiendo en algo peligroso, pero ya no podía ignorarlo. Y 3 noches después, volví a subir. No podía dejar de pensar en esos golpes. Algo o alguien estaba atrapado en ese piso y yo necesitaba saber la verdad. 3 noches después, decidí hacer algo que probablemente fue la peor decisión de mi vida. A eso de las 3 de la mañana, cuando el edificio estaba en completo silencio, tomé mi linterna y subí de nuevo. Cada paso en la escalera me hacía sentir más nervioso. Llegué al 5º piso. La puerta seguía igual, cerrada con sus 3 cerrojos y el candado grande. Pero esta vez no esperé los golpes. Toqué primero. Si hay alguien ahí, responde. El silencio duró unos segundos. Entonces, 2 golpes fuertes. Tragué saliva. Si necesitas ayuda, toca 2 veces. Toc, toc. Mi cuerpo entero se tensó. Era una persona. Había alguien ahí encerrado. Mis manos temblaban, pero intenté girar la perilla. Nada. La puerta estaba cerrada con llave, por supuesto. Corrí escaleras abajo hasta la recepción. Busqué algo con que abrir la puerta y encontré un martillo en la bodega de herramientas. Subí lo más rápido que pude y sin pensarlo empecé a golpear el candado. ¡Pam! 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 Los golpes resonaban por todo el piso vacío. Mis latidos se aceleraban, el sudor me corría por la frente. Después de varios intentos, el candado cayó al suelo con un estruendo metálico. Pero cuando empujé la puerta,
y vi lo que había dentro, el miedo más grande de mi vida me paralizó por completo. Lo primero que vi fue un hombre tirado en el suelo, atado de manos y pies, con la boca tapada con cinta adhesiva. Era delgado, tenía el rostro lleno de golpes y lágrimas en los ojos. Era él quien había estado golpeando la puerta. Pero eso no era lo peor. A su alrededor había vitrinas de vidrio con cuerpos preservados dentro. Parecían maniquíes, pero no lo eran. Sus rostros estaban congelados en expresiones de terror. Algunos tenían marcas de cortes y costuras en el cuerpo, como si hubieran sido abiertos y cosidos de nuevo. Todo el cuarto estaba helado. A un costado, un gran congelador industrial soltaba vapor frío. Y aunque no quería imaginarlo, sabía perfectamente lo que había dentro. Mi mente no podía procesarlo. Era un laboratorio de pesadilla. Regresé la mirada al hombre en el suelo. Sus ojos suplicaban ayuda. Me apresuré a quitarle la cinta de la boca y empezó a hiperventilar. «Sácame de aquí, por favor», me rogó con desesperación. Intenté desatarlo lo más rápido posible. Mis manos temblaban, el miedo no me dejaba pensar. «¿Quién te hizo esto?». Su respuesta me heló la sangre. «El dueño del edificio». Mi cuerpo entero se paralizó. «¿Qué?». «Ese maldito me secuestró. Quería experimentar conmigo, así como lo hizo con los demás». Mi estómago se revolvió. Era un psicópata. El dueño del edificio era un maldito asesino. Pero antes de que pudiera hacer algo más, pasó lo peor. Las luces del edificio se apagaron por completo. Un silencio absoluto nos envolvió. Y entonces, en la oscuridad, escuchamos la puerta de emergencia abrirse. Alguien acababa de entrar al edificio y venía por nosotros. La única luz que tenía era la de mi linterna. El edificio entero estaba sumido en una oscuridad absoluta. Escuché pasos pesados subiendo por las escaleras, lentos, seguros, como si la persona supiera exactamente dónde estábamos. Nos encontró, susurró el hombre que acababa de liberar. Yo intenté calmarlo, pero mi propio corazón latía tan fuerte que apenas podía pensar. No podíamos quedarnos ahí. «Vamos, tenemos que salir de aquí», le dije, ayudándolo a ponerse de pie. Pero estaba débil, apenas podía caminar. No había opción. Teníamos que bajar por las escaleras. Salimos del cuarto, la linterna temblando en mi mano. Nos movimos en silencio, pero el crujir del piso delató nuestra presencia. Desde abajo, una voz fría y controlada habló en la oscuridad. «No hay a dónde ir». Se me heló la sangre. Era él, el dueño del edificio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Sabía que estábamos atrapados. Si intentábamos bajar, nos encontraríamos con él. Si volvíamos al cuarto, estaríamos acorralados. El hombre a mi lado empezó a llorar en silencio. «Tenemos que escondernos», me susurró. Él apagó las luces a propósito. Lo ha hecho antes. Nos está cazando. El miedo me hizo reaccionar. Tomé al hombre por el brazo y nos metimos en una oficina del cuarto piso, cerrando la puerta detrás de nosotros. Silencio total. Entonces lo escuchamos, los pasos en las escaleras, cada vez más cerca. Respiré profundo, tratando de pensar. No tenía arma, no tenía cómo defenderme, excepto por el martillo que había usado para romper el candado. Lo agarré con fuerza. Si entraba aquí, tendría que pelear por mi vida. Los pasos se detuvieron justo frente a la puerta de la oficina. «Sé que están ahí», dijo el dueño con voz calmada. «No me hagan perder el tiempo». Me tapé la boca para no respirar fuerte. El hombre a mi lado sollozaba en silencio. La perilla de la puerta giró lentamente. Yo apreté el martillo en mis manos, preparado para lo peor. Entonces la puerta se abrió de golpe. El dueño del edificio irrumpió en la oficina, una linterna en la mano, el rostro distorsionado por la sombra.
y en la otra mano llevaba una jeringa. No lo pensé. Grité y me lancé contra él, golpeándolo con todas mis fuerzas con el martillo. El metal chocó contra su cabeza. El hombre gruñó y cayó de rodillas, aturdido, pero no estaba acabado. Se giró hacia mí, furioso, sus ojos llenos de odio. Se lanzó contra mí con una fuerza sobrehumana. Caímos al suelo forcejeando. Él intentaba clavarme la jeringa en el cuello. Sentí su fuerza aplastándome. Ya no podía más. Estaba perdiendo. Y entonces un golpe seco sonó en la habitación. El hombre que había rescatado le dio un martillazo en la cabeza con todas sus fuerzas. El dueño cayó al suelo, inconsciente. Lo logramos. Me levanté temblando, tomé mi celular y llamé a la policía. No pasó ni 10 minutos y todo el edificio estaba rodeado de patrullas. Los agentes subieron y encontraron el horror que había en el 5º piso. Ese monstruo había estado secuestrando personas durante años, usándolas para experimentos macabros. El dueño fue arrestado y enviado a una prisión de máxima seguridad. El edificio fue clausurado. Yo renuncié al día siguiente. Me mudé de ciudad. Intenté seguir con mi vida. Pero a veces, cuando cierro los ojos, aún puedo escuchar esos golpes en la puerta. Hola a todos. Quiero compartir con ustedes mi historia. Para ser honesto, se supone que no debería estar contando esto. En mi contrato decía claramente que no podía hablar de lo que viví en mi antiguo trabajo. Pero la verdad es que no me importa. No puedo quedarme callado después de lo que vi. Esto me pasó hace unos años, cuando trabajé como guardia de seguridad nocturno en Plaza Satélite, un centro comercial bastante grande en la Ciudad de México. Conseguí el empleo porque pagaban bien y yo necesitaba el dinero. Desde el primer día me dijeron que los guardias no duraban más de 2 semanas en ese turno, pero nunca me explicaron por qué. No me importó. Pensé que tal vez solo eran rumores o que simplemente no aguantaban el horario, pero estaba equivocado. Cuando llegué a la entrevista, me recibió un hombre mayor llamado Don Raúl, el jefe de seguridad. Me explicó las reglas básicas del trabajo y luego, sin ninguna razón aparente, me miró serio y me dijo algo que me dejó inquieto. Escucha, Miguel, solo hay una cosa que te pido. No te quedes mirando los maniquíes por mucho tiempo. Yo me reí. Creí que era una broma, pero él no estaba bromeando. Solo haz tu trabajo y no les prestes atención, insistió. Y pase lo que pase, no respondas si te hablan. No entendí qué quería decir con eso, pero decidí no preguntar. Era mi primer empleo como guardia y no quería parecer un cobarde. Esa misma tarde, mientras me mostraban las instalaciones, conocí a Eduardo, otro guardia que tenía más tiempo en el lugar. Me advirtió algo parecido a lo que había dicho don Raúl. Si quieres durar en este trabajo, haz lo mismo que yo. Ignora lo que pasa en el 2º piso. Yo solo me reí otra vez y le dije que no creía en esas cosas. Bueno, tú sabrás, me respondió con una sonrisa nerviosa. Lo que no sabía en ese momento era que esa sería la última vez que vería a Eduardo en mi vida. Mi turno comenzó a las 11 de la noche. El centro comercial cerró, las luces se apagaron y el silencio se apoderó del lugar. Me quedé en la sala de seguridad monitoreando las cámaras y al principio todo parecía normal. A la 1 de la madrugada, mientras revisaba las pantallas, noté algo raro en una de las tiendas del 2º piso, una de ropa llamada Alta Moda. Algo se movió dentro. Pensé que tal vez era un reflejo o algún sensor mal calibrado, pero cuando hice zoom en la imagen, mi corazón se aceleró. Había un maniquí parado justo en la entrada de la tienda, como si estuviera mirando directamente a la cámara. Me puse de pie de inmediato y tomé mi linterna. No podía ser lo que estaba pensando. Subí al 2º piso para revisar. Cuando llegué, todo estaba en calma.
La tienda estaba cerrada, con la alarma activada y los maniquíes en su lugar. Todo parecía normal, pero había algo que no encajaba. Recordé claramente que cuando vi la tienda por la tarde, un maniquí estaba sentado en una banca dentro del escaparate. Ahora estaba de pie. Me acerqué al vidrio, sintiendo un escalofrío recorriéndome la espalda. No podía ser, debía estar imaginándolo. Respiré hondo y regresé a la sala de seguridad, repitiéndome que seguramente todo tenía una explicación lógica. Pero entonces sonó el teléfono. Al principio pensé que era don Raúl o alguien del personal, pero cuando contesté, solo escuché un sonido distorsionado, como una voz robótica murmurando algo que no entendía. Colgué de inmediato. Intenté tranquilizarme y me puse los audífonos para escuchar música mientras seguía vigilando las cámaras. Pero unos minutos después, algo me congeló el alma. En la pantalla de seguridad, en la tienda alta moda, el maniquí que antes estaba de pie, ahora se movía lentamente levantando una mano y saludándome. Mi sangre se heló. No estaba solo. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Ese maniquí me estaba saludando. Me paré de golpe y cambié la toma de la cámara, pensando que tal vez era un error del sistema, algún tipo de interferencia. Pero cuando volví a la imagen de la tienda, ya no estaba allí. Cerré los ojos y respiré hondo. Esto no estaba pasando, no podía estar pasando, pero la tensión no me dejaba tranquilo. Miré el reloj. Eran las 3:15 de la madrugada, la hora en que debía hacer mi primera ronda por el centro comercial. Me armé de valor y tomé mi linterna. Tenía que demostrarme a mí mismo que todo estaba en mi cabeza. Bajé las escaleras y revisé la planta baja. Todo en orden, ninguna anomalía, ningún ruido extraño. Cuando subí al segundo piso, el ambiente era completamente distinto. Un frío inexplicable llenaba el aire. Sentía que alguien me observaba, aunque no había nadie. Avancé hasta la tienda alta moda y cuando pasé frente al ventanal, me detuve. Algo estaba mal. Había un maniquí en el escaparate. Estaba sentado en la banca, pero yo juraba que la última vez que lo vi estaba de pie. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces, en el silencio del centro comercial, escuché algo que me dejó helado. Un murmullo. No era una voz humana. Sonaba mecánico, distorsionado, como si una máquina intentara imitar el habla. «Me prestas tus ojos». El sonido vino de detrás de mí. Me giré de inmediato, alumbrando con la linterna en todas direcciones. No había nadie, y cuando volví a mirar el escaparate, el maniquí estaba de pie otra vez. No supe cómo reaccionar. Mi cuerpo se quedó paralizado mientras mi mente intentaba encontrar una explicación lógica, pero no la había. Ese maniquí se había movido. Sentí que el aire se volvía pesado. El silencio era opresivo y la sensación de ser observado no desaparecía. No podía quedarme allí. Me alejé de la tienda lo más rápido posible sin correr, tratando de convencerme de que todo era producto del cansancio. Regresé a la sala de seguridad y cerré la puerta con seguro. Me senté frente a las cámaras e intenté distraerme con el celular, pero no podía dejar de pensar en lo que acababa de pasar. Fue entonces cuando algo más ocurrió. Las cámaras de seguridad mostraban la tienda alta moda. Todo parecía en orden, hasta que un maniquí se movió otra vez. Esta vez no solo levantó la mano, giró la cabeza y miró directamente hacia la cámara. Mi piel se erizó. Mi respiración se volvió pesada. Y entonces ocurrió lo peor. Uno a uno, los demás maniquíes empezaron a girar sus cabezas hacia la cámara con sonrisas congeladas y miradas vacías. Sentí un nudo en la garganta. Mi instinto me gritaba que corriera, pero no podía moverme. La imagen en la cámara empezó a distorsionarse y en medio de la estática apareció algo escrito en la pantalla. «No nos ignores, Miguel».
Me quedé sin aliento. ¿Cómo sabían mi nombre? De repente, todas las luces del centro comercial parpadearon al mismo tiempo. Un estruendo retumbó en los pasillos y entonces el teléfono de la sala de seguridad sonó de nuevo. No quería contestar, pero algo dentro de mí me obligó a hacerlo. Descolgué el auricular con la mano temblorosa y lo acerqué a mi oído. El sonido que escuché me perseguirá por el resto de mi vida. Era una voz distorsionada, mecánica, que susurraba al ritmo de la estática. ¿Me prestas tus ojos? No sé cómo describir el miedo que sentí en ese momento. Mi mano temblaba mientras sostenía el teléfono. La voz mecánica y distorsionada seguía susurrando. ¿Me prestas tus ojos? Colgué de golpe y me aparté del escritorio. Mi corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en mi garganta. Miré las cámaras otra vez y lo que vi me hizo perder el aliento. Los maniquíes ya no estaban dentro de la tienda. Ahora estaban parados en el pasillo del centro comercial, alineados de cara a la sala de seguridad. Todos sonriendo. Me levanté de golpe, empujando la silla hacia atrás. Esto no podía estar pasando. Me acerqué a la puerta, asegurándome de que estuviera bien cerrada. Pero entonces escuché pasos, no humanos. Eran pasos secos, plásticos, como si algo rígido caminara sobre el suelo del centro comercial. Revisé la cámara del pasillo. Los maniquíes ya no estaban allí. La sala de seguridad quedó en silencio y entonces sonó un golpe fuerte en la puerta. Toc, toc, toc. Mi respiración se volvió errática. No tenía armas, solo mi linterna y mis llaves. Me quedé paralizado hasta que escuché algo que me rompió por dentro. Justo del otro lado de la puerta, una voz distorsionada susurró: Miguel, ya no cierres los ojos, ahora somos iguales. El terror me inundó. Ellos sabían mi nombre. De pronto, la luz en la sala de seguridad parpadeó. Miré a mi alrededor con desesperación. Tenía que salir de allí. Me armé de valor, tomé mi linterna y abrí la puerta de golpe. El pasillo estaba vacío, o eso creí. Cuando giré la cabeza hacia la izquierda vi algo que no podré olvidar jamás. Un maniquí de pie frente a la tienda alta moda, pero sin ojos. En su lugar había dos cavidades oscuras y profundas. Y lo peor, su nombre estaba escrito en la nuca. Miguel, mi nombre. Corrí. Corrí como nunca en mi vida. No me importó nada. No me importó mi sueldo, mi jefe, ni siquiera mi dignidad. Salí del centro comercial, empujando la puerta de emergencia con tanta fuerza que caí al suelo. Me levanté y seguí corriendo hasta que me alejé completamente del edificio. A la mañana siguiente fui a la oficina de seguridad y renuncié sin dar explicaciones. No volví a ese lugar nunca más. Han pasado años desde aquella noche. Aún tengo pesadillas. Aún veo esas sonrisas vacías en mis sueños. Y lo peor es que ahora, cada vez que paso frente a una tienda de ropa, siento que algo me observa. Una vez, me armé de valor y entré a un centro comercial diferente. Miré los maniquíes. Los observé bien. Y entre todos ellos, en una esquina, había unos sin ojos, con mi nombre escrito en la nuca. Si llegaste hasta aquí, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que un maniquí te observa? Déjame tu like y suscríbete a Cuentos Sombrios para más relatos aterradores. Nos vemos en la próxima historia, si es que aún tienes ojos para verla. Hola, comunidad de Cuentos Sombrios. Mi nombre es Santiago Ramírez y quiero compartir con ustedes una experiencia que me marcó para siempre. Esto me pasó hace algunos años, cuando trabajaba como vigilante nocturno en la morgue central de la Ciudad de México. Nunca he sido alguien que cree en fantasmas ni cosas paranormales,
Siempre he pensado que a los vivos hay que temerles más que a los muertos. Pero lo que viví en ese lugar me hizo dudar de todo lo que creía. Un amigo mío, Manuel, trabajaba como intendente en la morgue y me consiguió el empleo. La paga era buena, pero los turnos eran de noche, algo que al principio me costó trabajo acostumbrarme. Mi trabajo era sencillo: vigilar el lugar por fuera y reportar cualquier cosa extraña. Nunca había tenido problemas, pues siempre había médicos forenses trabajando adentro. Pero había algo en ese sitio. No sé cómo explicarlo. No era solo el frío de los pasillos o el olor a formol. Era algo más. Y la advertencia de Manuel antes de irse me dejó inquieto. Si llegas a escuchar algo adentro, ignóralo. Haz de cuenta que no oíste nada. Me reí, creyendo que solo intentaba asustarme, pero esa noche me daría cuenta de que hablaba en serio. Eran como las 3 de la mañana cuando el teléfono de la recepción sonó de repente. Era el doctor Mendoza, el forense que trabajaba en la morgue, pidiéndome un favor. Santiago, olvidé mi celular en la recepción. ¿Puedes revisar si está ahí? No me gustaba mucho la idea de entrar, pero no tenía opción. Fui a la recepción, que solo tenía una luz tenue encendida. Con mi linterna en mano, busqué entre los papeles del escritorio y, efectivamente, ahí estaba el celular. Pero justo cuando iba a salir, escuché algo. Al fondo del pasillo, en la parte donde se encontraba la sala de autopsias, se escuchó un susurro: Santiago, Santiago. El miedo me recorrió el cuerpo entero. La voz era baja, como si alguien apenas pudiera hablar. Tragué saliva y giré la linterna hacia el pasillo. ¿Quién está ahí?, pregunté con la voz temblorosa. Silencio. No alcancé a ver hasta el fondo, pero sabía que si alguien se había metido al lugar, tenía que sacarlo. Ese era mi trabajo. Con la radio en mano por si necesitaba pedir ayuda, caminé lentamente hacia la sala de autopsias. Noté que la luz debajo de la puerta estaba encendida, lo cual me pareció raro porque, según sabía, todos los empleados ya se habían ido. Lo más escalofriante fue lo que vi después. A través de la rendija de la puerta, pude ver claramente una sombra moviéndose dentro. Me quedé paralizado. Alguien estaba ahí adentro, pero todos los empleados ya habían salido. Yo tenía la lista con sus firmas de salida. No había nadie más en la morgue. Me quedé de pie, sin poder moverme. Mi mente intentaba encontrar una explicación lógica. Tal vez Manuel estaba jugando una broma, o tal vez algún indigente se había colado al edificio buscando refugio. Pero algo no tenía sentido. La sala de autopsias siempre estaba cerrada con llave y solo el doctor Mendoza tenía acceso. Aún así, debía ser mi trabajo. Reuniendo valor, caminé hasta la puerta y la intenté abrir, pero estaba cerrada. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. ¿Hay alguien ahí? Esto es propiedad del gobierno. Si no sales, llamaré a la policía, dije, aunque mi voz temblorosa dejaba claro que yo era el que tenía miedo. Silencio. Solo el eco de mi propia voz rebotando en las paredes frías. Entonces, el teléfono de la recepción sonó otra vez. Corrí de vuelta y contesté sin aliento. Santiago, ¿qué pasa? Te he estado llamando y no respondes. Era el doctor Mendoza. Le expliqué lo que había visto y el silencio que siguió me puso más nervioso aún. Escucha, Santiago, yo fui el último en salir y dejé esa sala cerrada. Y te aseguro que apagué todas las luces antes de irme. Mis manos sudaban mientras sujetaba el teléfono. ¿Seguro? Porque vi a alguien moverse ahí dentro. El doctor tardó en responder. Llama a la policía, voy para allá. Pero yo sentí algo. Algo me dijo que tenía que verificar primero. No sé si fue la adrenalina, la necedad o simplemente el hecho de que no quería parecer un cobarde. Así que, en vez de llamar a la policía, regresé a la sala de autopsias. Y cuando llegué,
La luz estaba apagada. Mi respiración se aceleró. Antes la luz estaba encendida, lo vi con mis propios ojos. Cómo se había apagado sola. Empujé la puerta con el pie y ésta se abrió sin problema. Pero, ¿no que estaba cerrada con llave? Mi linterna iluminó la sala. Un escalofrío recorrió mi espalda. El olor a formol era más fuerte de lo normal. Las camillas estaban alineadas con cuerpos tapados con sábanas blancas. Todo parecía en orden, hasta que mi linterna pasó por la última camilla. Algo me hizo regresar la luz a ese punto. Uno de los cuerpos estaba sentado, aún cubierto por la sábana blanca, pero claramente sentado. Mi cerebro tardó en procesarlo. Era imposible. El sudor me escurría por la frente. Mis piernas temblaban. Sentí que el aire se volvía pesado y entonces el cuerpo empezó a inclinarse lentamente hacia adelante, como si fuera a levantarse. Solté un grito y salí corriendo. Corrí con todas mis fuerzas, tropezando en el camino y dejando caer la linterna. No me importó. Solo quería salir de ahí. Al llegar a la entrada, vi que el doctor Mendoza ya estaba ahí, caminando hacia la morgue. Sentí un alivio enorme. Él me vio y su expresión cambió al instante. Santiago, ¿qué pasó? Estás pálido. Intenté hablar, pero las palabras no me salían. Solo señalé hacia el interior. ¿Encontraste a alguien? Tragué saliva y asentí con la cabeza. No sé si es alguien. El doctor me miró confundido. ¿Llamaste a la policía? Negué con la cabeza. Sin decir más, Mendoza corrió hacia la sala de autopsias y encendió la luz. Me quedé en la entrada con el teléfono en la mano. Aún dudaba si debía llamar a la policía. Entonces el doctor Mendoza me llamó desde adentro. Santiago, dime cuál de los cuerpos viste sentado. Caminé tembloroso hasta la puerta. Las camillas estaban todas en su lugar. Apunté con el dedo la que había visto moviéndose. El doctor se acercó y levantó la sábana. Mi sangre se heló. Era un joven con marcas en todo el cuerpo. Mendoza suspiró y en voz baja me dijo: este chico estuvo secuestrado por semanas. Su familia pagó el rescate, pero lo devolvieron así, sin vida. Desde que llegó, han pasado cosas raras en esta morgue. Lo miré, sin poder creer lo que decía. ¿Quieres decir que...? El doctor asintió. No es la primera vez que pasa. Y siempre es con los cuerpos que sufrieron un final trágico. Justo en ese momento, escuchamos las sirenas de la policía afuera. Cuando escuché las sirenas de la policía, sentí un ligero alivio. Pero algo dentro de mí sabía que no encontrarían nada. Salí corriendo a la entrada para recibirlos. 2 oficiales bajaron de la patrulla con linternas en mano. Intenté explicarles lo que había sucedido, pero al ver sus caras, supe que no me creían del todo. Aún así, entraron a revisar la morgue junto con el doctor Mendoza. Me quedé afuera, esperando, con la mente hecha un desastre. ¿De verdad vi lo que vi? ¿Era posible que un cadáver se sentara por sí solo? Unos minutos después, los oficiales regresaron. No encontramos a nadie, joven. Revisamos cada rincón y todo está en orden. Sabía que iban a decir eso. Les agradecí de todos modos y los vi marcharse. El doctor Mendoza también se preparaba para irse, pero antes de salir, me miró con seriedad. Santiago, esto no es la primera vez que pasa y no será la última. Tragué saliva. ¿Qué quieres decir? Cuando un alma no encuentra paz, a veces se aferra a lo único que le queda, su cuerpo. Un escalofrío me recorrió. No quise quedarme a averiguar más. Esa misma noche, al llegar a mi casa, busqué otro empleo. No quería volver nunca más a ese lugar. A la semana siguiente, renuncié. Aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo ver esa figura sentada cubierta con la sábana blanca, como si esperara algo, como si me llamara. Y lo peor de todo es que todavía a veces sueño con él.
Hace unos meses conseguí un trabajo como vigilante nocturno en un centro comercial en Cancún. No era el mejor empleo del mundo, pero el pago no estaba mal, y el turno nocturno significaba que no tenía que lidiar con clientes ni jefes molestos. Todo parecía tranquilo, hasta que conocí a Miguel, el guardia del turno diurno. Ese primer día, antes de irse, Miguel se acercó y me dijo algo que me dejó con una sensación extraña. «Mira, te voy a dar un consejo», dijo mientras sacaba las llaves de su bolsillo. «Si en la madrugada escuchas voces o gritos en el segundo piso, solo ignóralos». Solté una risa nerviosa. «¿Por qué dices eso?» «Créeme, no quieres saberlo», respondió con seriedad. «Cuando yo empecé aquí, nadie me advirtió y casi me muero del susto. No hay nadie ahí, pero lo vas a escuchar». Intenté preguntarle más, pero solo me deseó buena suerte y se fue. Pensé que solo quería asustarme por ser el nuevo. Así que entré a la cabina de seguridad, donde debía quedarme monitoreando las cámaras y haciendo rondas cada cierto tiempo. El centro comercial era enorme, con 2 pisos y decenas de tiendas. Durante el día estaba lleno de vida, pero en la noche se volvía un lugar muerto. Pasaron las horas y todo estaba en calma. Solo algunas luces quedaban encendidas en los pasillos, lo suficiente para no dejar todo en completa oscuridad. A las 12:00 AM, mientras cenaba y miraba las cámaras, un sonido me hizo congelarme. Gritos. Venían del segundo piso. Mi primera reacción fue recordar las palabras de Miguel, pero algo en esos gritos me puso los pelos de punta. No eran simples voces. Eran lamentos desgarradores, como si alguien estuviera sufriendo. Respiré hondo, tomé mi linterna y salí de la oficina. A medida que subía las escaleras, los gritos se volvían más fuertes. No eran simples murmullos, eran llantos de desesperación, de dolor, como si a alguien le estuvieran haciendo algo horrible. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda, pero seguí avanzando. Revisé los pasillos uno por uno, apuntando con mi linterna a cada tienda. Todo estaba vacío, hasta que llegué al fondo del pasillo derecho. Los lamentos parecían venir de una tienda departamental muy conocida en México. Me acerqué a los enormes ventanales de vidrio y alumbré el interior. Nada, no había nadie, pero los gritos continuaban. Por alguna razón, mi respiración se volvió pesada. Sentía que algo estaba mal, que había algo allí, aunque mis ojos no pudieran verlo. Y entonces, todo se quedó en silencio, demasiado silencio. Era como si el aire se hubiera detenido. Y justo cuando estaba a punto de dar un paso atrás, algo golpeó el vidrio con fuerza. Salté hacia atrás con el corazón acelerado. Mi linterna temblaba en mi mano. Miré dentro de la tienda, pero seguía vacía. No había nadie, pero algo había golpeado el vidrio. No esperé a averiguar qué era. Bajé las escaleras lo más rápido que pude y regresé a la oficina de seguridad, cerrando la puerta con llave. El resto de la noche transcurrió en una calma tensa. Los gritos no volvieron, pero yo ya no estaba tranquilo. Por primera vez en mi vida sentí que no estaba solo en ese lugar. En la mañana siguiente, aún con la piel de gallina por lo que había vivido, decidí contarle lo sucedido a mi amiga Gabriela mientras almorzábamos. «¿En qué centro comercial dices que trabajas?», preguntó, frunciendo el ceño. Le dije el nombre y su expresión cambió por completo. «No puede ser», murmuró, llevándose una mano a la boca. «¿Qué pasa?», pregunté, sintiendo que algo andaba mal. «¿No sabes lo que pasó ahí hace años?», negué con la cabeza. Gabriela suspiró y me miró con seriedad. «Hace como 15 años, donde ahora está esa tienda departamental, había un gran salón de eventos. Una noche, durante una boda, hubo una fuga de gas en la cocina. Nadie se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Y explotó. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. ¿Explotó? Sí,
Murieron varios cocineros en el acto, pero lo peor es que muchos invitados quedaron atrapados entre las llamas, incluyendo la novia. Dicen que los gritos de las personas quedaron grabados en las paredes del lugar. Tragué saliva. Ahora todo tenía sentido. Los gritos, los golpes en el vidrio. Esas almas seguían atrapadas en ese sitio. No quise seguir hablando del tema. Solo asentí y cambié la conversación. Pero por dentro sabía que mi trabajo había pasado de ser un simple empleo nocturno a una pesadilla real. Esa noche volví a mi turno con el estómago revuelto. Traté de convencerme de que todo había sido mi imaginación, pero en el fondo sabía que no era así. A las 12:00 AM, los gritos volvieron. Esta vez no salí de la oficina. Me quedé observando las cámaras con los audífonos puestos y la música a todo volumen para no escuchar esos lamentos. Pero entonces vi algo que hizo que la sangre se me helara. En la cámara que apuntaba hacia la tienda departamental, una sombra se movía dentro. La imagen se distorsionó por un segundo. Cuando volvió a la normalidad, pude ver con claridad a una mujer de vestido blanco parada en medio de la tienda. No se movía, no caminaba, solo estaba ahí, mirándome fijamente a través de la cámara. El aire en la oficina se volvió pesado. Mi respiración se agitó. Intenté cambiar la vista a otra cámara, pero todas las pantallas se pusieron en negro. De repente, la radio de seguridad soltó un ruido estático y luego una voz susurró: «Corre». No lo pensé dos veces. Apagué las cámaras y me encerré en la oficina esperando a que la noche terminara. Cuando mi turno terminó al amanecer, supe que ya no era un simple vigilante. Ahora era un testigo de lo imposible. Los días siguientes fueron una tortura. Cada noche a las 2:00 AM en punto, los gritos volvían. A veces eran susurros, a veces eran lamentos desgarradores, pero lo peor no eran los sonidos. Lo peor era que cada vez veía más cosas, sombras moviéndose en los pasillos, luces parpadeando sin razón, carritos de la tienda desplazándose solos, un susurro tras mi espalda cuando estaba completamente solo. Miguel, el guardia del turno diurno, notó mi cambio. «Te ves mal, hermano», dijo una tarde. «¿Qué pasó?». Se lo conté todo y no pareció sorprenderse. «Sabía que tarde o temprano te pasaría», murmuró. «Yo también trabajé en la noche, pero pedí cambio de turno». «¿Por qué?». Se quedó en silencio un momento y luego dijo: «Porque la vi». «¿A quién?». «A la novia». Se me heló la sangre. ¿Cómo es ella?». «Al principio solo la ves de lejos, en el fondo de la tienda, de blanco, sin moverse. Pero cada noche se acerca más y más, hasta que un día está detrás de ti». Tragué saliva con dificultad. Ya no podía seguir en ese lugar. Esa noche, cuando llegué a mi turno, ya había tomado una decisión. Sería mi última noche allí. A las 2:00 AM me puse los audífonos, subí el volumen de la música y me negué a mirar las cámaras. Solo tenía que aguantar unas horas más. Pero algo me obligó a mirar. No sé si fue el instinto, el miedo o algo más fuerte, pero abrí los ojos y miré la pantalla de la cámara de seguridad. Y ahí estaba ella, en la entrada de la oficina, parada, mirándome. El aire se volvió helado, las luces comenzaron a parpadear, la radio soltó un ruido estático y por última vez la voz susurró: «Tú tampoco puedes salir». El monitor se apagó, pero antes de que la imagen desapareciera, vi mi propio reflejo en la pantalla. Y detrás de mí, ella estaba sonriendo. A la mañana siguiente, presenté mi renuncia. Nunca más volví a ese lugar. Dicen que el pasado nunca muere, que algunos recuerdos quedan atrapados en las paredes de ciertos lugares y que hay almas que nunca encuentran la salida. Tal vez por eso, cada noche, a las 2:00 AM, en el centro comercial La Isla, los lamentos nunca se detienen.
La verdad es que no sé por dónde empezar, pero necesito contar esto. No pasó hace mucho y todavía me dan escalofríos cada vez que lo recuerdo. Hace unos meses me quedé sin trabajo. Era policía, pero después de un incidente que prefiero no recordar, tuve que dejar la fuerza. Busqué trabajo por todos lados hasta que encontré algo como velador en una fábrica a las afueras de Ciudad Juárez. La paga no era la mejor, pero al menos era algo seguro. O eso pensé. Desde el principio, mi esposa Sofía no estuvo de acuerdo con la idea. Decía que ese lugar estaba muy lejos, en una zona peligrosa, donde a cada rato había enfrentamientos entre bandas. Pero yo le aseguré que nada me pasaría, que la fábrica tenía muros altos, cámaras de seguridad y que estaría dentro todo el tiempo. Además, ya había trabajado de noche antes, así que no era nada nuevo para mí. Cuando llegó el día, me presenté a trabajar. La fábrica era enorme, aunque más que una fábrica parecía una bodega gigante. Todo estaba cubierto de láminas metálicas y hacía un frío de los 1000 demonios, más aún porque era invierno. Las primeras noches pasaron sin problemas, hasta que llegó el sábado. Ahí fue cuando todo cambió. Esa noche, mientras hacía mi ronda, escuché algo en el techo. Eran pasos. No supe cómo reaccionar en ese momento porque el techo estaba altísimo. No había manera de que alguien subiera hasta allá sin una escalera enorme. Salí a revisar, pero no vi nada. Todo estaba en calma. Decidí no darle importancia, pero a eso de las 5 de la mañana escuché algo que me heló la sangre. Gritos desgarradores que venían desde adentro de la fábrica. Corrí a revisar, pero no encontré a nadie. Caminé por toda la bodega. Revisé cada rincón, pero estaba completamente solo. Salí de mi turno confundido, con un mal presentimiento en el pecho. Lo único que quería era llegar a casa y olvidarme de todo. La siguiente noche pasó lo mismo. De nuevo esos pasos en el techo, como si alguien estuviera caminando arriba de mí. Esta vez me levanté rápido y salí con la linterna en la mano. Intenté ver algo, pero la altura del techo hacía imposible distinguir cualquier cosa. ¿Quién está ahí?, grité con fuerza. Nada, ni una sola respuesta. Pensé que tal vez eran chavos metiéndose donde no debían, así que les advertí que se bajaran o llamaría a la policía. Pero otra vez, silencio total. Regresé al interior de la fábrica para llamar a las autoridades, pero cuando tomé el teléfono, me di cuenta de que no había línea, no tenía internet, no había señal. Revisé los cables y todo estaba en orden. No había razón para que fallara justo en ese momento. Eso ya no me gustó nada. Por un rato, todo estuvo en calma, pero cuando dieron las 3 de la mañana, escuché algo aún peor. Un golpe fuerte en la parte exterior de la fábrica, como si algo hubiera caído del techo y se hubiera estrellado contra el suelo. Salí corriendo, pero no vi nada. Rodeé el lugar con la linterna, tratando de encontrar cualquier cosa que explicara lo que acababa de escuchar, pero no había nada. Volví adentro, pero justo cuando pasaba por uno de los pasillos principales, sentí que no estaba solo. Un ruido extraño. Algo se movía dentro de la fábrica. Se me heló la sangre. Lo que sea que estaba en el techo, ahora estaba adentro. Me quedé quieto, con la linterna temblando en mi mano. Mi instinto me decía que no estaba solo. ¿Quién anda ahí?, pregunté, tratando de sonar firme, pero la verdad es que mi voz se quebró un poco. Silencio. Miré a mi alrededor, girando la cabeza en todas direcciones. La fábrica era enorme y estaba llena de sombras. La poca luz que había venía de los postes afuera y de mi linterna. Tragué saliva y avancé con cautela. El ruido venía de una de las máquinas grandes al fondo de la bodega. Caminé despacio, con los músculos tensos, listo para cualquier cosa. Y entonces lo vi. Detrás de una de las máquinas, asomando medio cuerpo por un costado, había una figura oscura. No tenía forma clara, solo era una silueta delgada, inmóvil.
como si estuviera observándome. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Le apunté con la linterna, pero en cuanto la luz la tocó, desapareció. El corazón me latía con fuerza. Bajé la linterna por un segundo y la figura seguía ahí, espiándome desde la oscuridad. No era un ladrón, no era una persona. El aire en la fábrica se volvió pesado, denso, como si algo me apretara el pecho, y entonces lo escuché. Una risa baja, cínica, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Soy Dios. Esa voz no sonaba humana. Era profunda, burlona, como si estuviera disfrutando mi terror. Sentí que las piernas me fallaban. Un sudor frío me recorrió la nuca. No pensé en nada más. Corrí. Salí disparado hacia la salida, sin mirar atrás. Abrí la puerta de golpe y me metí en mi carro. Con las manos temblorosas, traté de meter la llave en la ignición, y entonces lo vi por el espejo retrovisor. La misma figura, de pie en la entrada de la fábrica. No tenía rostro, solo una sombra alta y delgada, inmóvil, observándome. Encendí el carro y pisé el acelerador con toda mi fuerza. Salí de ahí lo más rápido que pude. El camino de regreso a casa se sintió eterno. No dejaba de mirar los espejos, esperando ver a esa cosa detrás de mí. Cuando por fin llegué, Sofía me vio pálido, con los ojos llorosos y el cuerpo tenso. No pude decirle nada. Solo la abracé con todas mis fuerzas. A la mañana siguiente, renuncié sin dar explicaciones. Días después, le conté mi historia a un amigo que trabajaba en seguridad privada. Pensé que se burlaría de mí, pero en lugar de eso, se quedó en silencio. Luego me dijo algo que me dejó helado. La fábrica era nueva, sí, pero antes de eso, el lugar había sido un almacén abandonado, usado por el crimen organizado para cosas que ni siquiera quiero mencionar. Ejecutaban gente ahí, hacían rituales, algunos decían que habían abierto algo que no deberían haber tocado. Mi amigo me miró serio. Si hubieras sabido eso antes, ¿habrías aceptado el trabajo? No respondí, solo bajé la mirada, porque la verdad es que nunca debí haber estado ahí. No dormí en toda la noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa silueta parada en la entrada de la fábrica, inmóvil, observándome. Por la mañana fui a renunciar. No quise dar explicaciones, solo dije que el trabajo no era para mí. El supervisor no pareció sorprendido. De hecho, ni siquiera preguntó nada. Solo me dijo que entendía y me deseó suerte. Eso me dejó aún más inquieto. A los pocos días, le conté la historia a un amigo que trabajaba en seguridad privada. Pensé que se reiría, que me diría que todo había sido mi imaginación, pero no. En cuanto mencioné la fábrica, su rostro cambió. Se quedó en silencio un momento y luego me dijo: ese lugar tiene historia, hermano, y no una buena. Le pedí que me explicara y lo que me dijo hizo que un escalofrío me recorriera el cuerpo. Antes de que la fábrica se construyera, ese terreno había sido un almacén abandonado. Entre el 2011 y el 2015, el crimen organizado lo usó para cosas que es mejor no decir. No solo ejecutaban gente ahí, también hacían rituales. Mi amigo bajó la voz antes de continuar. Dicen que algunos de los que murieron ahí no se fueron. Tragué saliva. Él me miró con seriedad. Si hubieras sabido eso antes, ¿habrías aceptado el trabajo? No respondí, porque la verdad es que nunca debí haber estado ahí. Pero lo peor fue darme cuenta de algo. No importaba cuánto tiempo pasara, cuántos días o semanas transcurrieran. Cada vez que estaba solo, en algún lugar oscuro, sentía que alguien me observaba. Hola a todos, me llamo Daniel, soy de León, Guanajuato, y esta es una de las historias más aterradoras que me han sucedido. Esto pasó hace unos años.
cuando trabajaba como guardia de seguridad en una vieja hacienda en las afueras de Guanajuato. La hacienda era enorme, rodeada de árboles y montañas, con un aire antiguo que te hacía sentir que el tiempo se había detenido ahí. Se usaba para eventos sociales de gente adinerada, pero tenía una historia oscura. Lo que pocos sabían es que hace siglos el lugar fue un tribunal de la Inquisición, donde cientos de personas fueron torturadas y ejecutadas. Cuando acepté el trabajo, nadie me dijo nada de esto. Mi jefe, don Esteban, solo me advirtió que no entrara en la vieja construcción abandonada al fondo de la hacienda. Según él, estaba en ruinas y era peligrosa. No pregunté más. Al final, solo estaba ahí para vigilar que nadie entrara sin permiso. La primera noche transcurrió tranquila, hasta que alrededor de las 3 de la madrugada, mientras estaba en la caseta de seguridad, revisando las cámaras, vi algo extraño. Una silueta se movía por el patio central, pero era difícil distinguirla porque la iluminación era muy tenue. Salí de inmediato para ver quién era. Caminé con la linterna en mano, pero la figura desapareció en la oscuridad. Cuando dirigí la luz hacia la construcción abandonada, vi que la sombra estaba subiendo las escaleras de piedra, esas mismas que don Esteban me había dicho que evitara. ¡Ey! ¡No puedes estar aquí!, grité, pero la figura siguió subiendo, sin voltear, sin responder. Cuando me acerqué un poco más, la linterna iluminó su silueta por completo, y lo que vi me hizo soltar el aire de golpe. Era un monje encapuchado, con una túnica negra que parecía flotar. Lo peor es que debajo del capuchón no había rostro. Solté la linterna del susto y me quedé paralizado. El monje siguió subiendo lentamente las escaleras, sin hacer ruido, hasta que desapareció en la oscuridad del segundo piso. Mi corazón latía con fuerza. No quise seguirlo. Me di la vuelta y caminé rápido de regreso a la caseta, pero antes de entrar, volví la mirada hacia la construcción y ahí estaba, colgando desde el segundo piso, balanceándose en el aire con una cuerda atada al cuello. Sentí un escalofrío recorriéndome la espalda. Corrí como nunca antes en mi vida. Cuando llegué a la caseta, respiraba agitadamente. Agarré el celular y llamé a mi esposa. Necesitaba hablar con alguien, contarle lo que había visto. No estaba seguro de que me creyera, pero su voz me calmó un poco. Aún así, después de esa noche, todo empeoró. Después de esa primera experiencia, las siguientes noches se volvieron una pesadilla. Cada madrugada, alrededor de las 3, comenzaba a escuchar cosas. Primero fueron golpes en las paredes de la caseta, como si alguien tocara con insistencia. Al salir a revisar, nunca había nadie. Luego vinieron los susurros. Algunas noches, mientras patrullaba la hacienda, podía escuchar voces que murmuraban mi nombre. Al principio pensé que era el viento o mi imaginación, pero se sentían demasiado claras, demasiado reales. Pero lo peor fueron los gritos. Una noche, mientras hacía una ronda cerca de la capilla en ruinas que estaba en la parte trasera de la hacienda, escuché un grito desgarrador. Era un lamento de dolor, como si alguien estuviera siendo torturado. Me quedé congelado en el lugar. La piel se me erizó por completo. Me acerqué con la linterna temblando en mi mano. Pero cuando apunté hacia la capilla, la puerta se abrió de golpe, como si alguien la hubiera empujado desde adentro. Di un paso atrás, con el corazón a punto de salirse de mi pecho. Dentro todo era oscuridad. El aire se sintió pesado, un fuerte olor a incienso invadió el ambiente. Y entonces lo vi. Justo en la entrada, parado en la penumbra, estaba el monje. Esta vez no estaba flotando. Me miraba fijamente, sin rostro. Me giré y corrí sin mirar atrás. Esa noche, al llegar a la caseta, me encerré y no salí hasta que amaneció. Sabía que algo en esa hacienda estaba mal. Y lo peor de todo, sentía que apenas era el comienzo. Después de aquella noche en la capilla,
Ya no intentaba hacer rondas largas. Me limitaba a vigilar desde la caseta y evitaba acercarme demasiado a la construcción abandonada. Pero la hacienda no iba a dejarme en paz tan fácil. Una noche, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me dejó helado. En la parte superior de la construcción abandonada, una mujer vestida completamente de negro caminaba lentamente. Parecía que flotaba, moviéndose con suavidad, como si no tocara el suelo. La imagen en la pantalla se distorsionó por unos segundos, y cuando volvió a la normalidad, la mujer ya no estaba en la parte superior, sino en la planta baja. Pasaba lentamente frente a las ventanas, dejando ver apenas su silueta. Me levanté de golpe, con el corazón latiéndome fuerte. Apunté la linterna hacia la construcción desde la caseta, pero no vi nada. Me obligué a respirar hondo. No voy a caer en esto otra vez, me dije. Pero justo cuando bajé la linterna, sentí que algo me observaba. Levanté la vista. La mujer de negro estaba parada frente a mí, del otro lado de la ventana de la caseta. Grité y caí de espaldas. Cuando volví a mirar, ya no estaba. Me temblaban las manos. Ya no tenía dudas. Algo estaba realmente mal en esa hacienda. Esa misma noche, decidí hablar con don Esteban. Tenía que saber la verdad. Al día siguiente, cuando llegó don Esteban en la mañana, fui directo a él. Don Esteban, necesito que me diga la verdad. ¿Qué pasa en esta hacienda? El viejo me miró en silencio por un momento. Ya lo viste, ¿verdad?, dijo finalmente. Asentí. Suspiró y me hizo un gesto para que lo siguiera. Caminamos hasta la parte trasera de la hacienda, donde la vieja capilla seguía en pie. Hace siglos, este lugar no era una hacienda. Era un tribunal de la Santa Inquisición. Comenzó a contar. Me estremecí al escuchar eso. Aquí traían a los acusados de brujería y herejía. Se dice que los torturaban y ejecutaban en la capilla. Los monjes encargados de estas torturas eran despiadados, pero uno en especial, el que usaba una túnica negra, era el peor de todos. Se me hizo un nudo en la garganta. Dicen que cuando terminó la Inquisición, él mismo se quitó la vida, colgándose del segundo piso de la construcción que ahora ves abandonada. Mi mente se llenó con la imagen del monje balanceándose en la cuerda aquella primera noche. Desde entonces, su espíritu sigue aquí, junto con las almas de aquellos que murieron por su culpa. Tragué saliva. ¿Y la mujer de negro? Don Esteban apretó los labios. Algunos dicen que es el alma de una de sus víctimas. Otros que es la muerte misma, esperando cobrar su deuda. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. No supe qué decir, pero en ese momento supe algo con certeza. Si me quedaba en ese lugar, terminaría viendo cosas mucho peores. Después de mi conversación con don Esteban, cada noche en la hacienda se sentía más pesada. Pero lo peor llegó en un evento grande que se organizó en la hacienda. Era una boda, con más de 100 invitados. Todo parecía normal, hasta que a mitad de la fiesta, una mujer comenzó a gritar desesperada. ¡Mi hijo! ¡No encuentro a mi hijo! De inmediato, todos los invitados y el personal comenzaron a buscarlo. Yo ayudé, revisando cada rincón de la hacienda, pero el niño no aparecía, hasta que alguien lo vio. ¡Ahí está! El niño estaba bajando tranquilamente por las escaleras de la construcción abandonada. Venía con una sonrisa inocente, como si nada hubiera pasado. Cuando su madre lo abrazó y le preguntó dónde había estado, el niño respondió con toda la naturalidad del mundo. Estaba jugando con el señor de la capa negra. Sentí un escalofrío en la espalda. ¿Qué estaban haciendo?, le preguntó la madre, preocupada. El niño levantó la mano. Tenía una cuerda en los dedos. Él me enseñó a hacer nudos. Mi estómago se revolvió. No lo pensé 2 veces. Subí corriendo las escaleras para ver si alguien estaba ahí. Pero cuando llegué al segundo piso, solo encontré polvo y una vieja silla de madera. Balan
Sándose, sola. Salí de ahí lo más rápido que pude. No quería seguir siendo parte de eso. Mi decisión estaba tomada. Esa fue la gota que derramó el vaso. Al día siguiente, le avisé a don Esteban que no regresaría. No te culpo, me dijo. Muchos antes que tú han intentado quedarse, y ninguno lo ha logrado. Esa última noche, mientras guardaba mis cosas en la caseta, sentí que algo me observaba. No quise mirar, pero el aire se volvió pesado. Entonces, un fuerte golpe en la puerta me hizo dar un brinco. Me quedé quieto, respirando con dificultad. Otro golpe. Mi corazón latía con fuerza. Reuní valor y abrí la puerta de golpe. No había nadie, pero justo cuando di un paso afuera, sentí una sombra pasar a mi lado. Levanté la vista. En la distancia, junto a la construcción abandonada, vi una silueta de túnica negra mirándome. Sentí un escalofrío helado recorrerme el cuerpo. No sé cómo reuní fuerzas, pero entré de nuevo, agarré mis cosas y salí de ahí sin mirar atrás. Esa fue la última vez que pisé esa hacienda. Y aunque han pasado los años, aún sueño con el monje sin rostro. Sé que él sigue ahí, esperando la siguiente alma que entre en su territorio. Así que, si alguna vez escuchan hablar de una antigua hacienda en Guanajuato con un pasado oscuro, mi consejo es simple: no se acerquen. Si les gustó la historia y quieren más relatos escalofriantes, no olviden suscribirse a Cuentos Sombrios y dejar su like. Nos vemos en la próxima historia, si es que pueden dormir esta noche.